Los presidentes de las naciones dan un discurso periódico sobre el estado actual de su país. En los Estados Unidos este discurso se le llama The State of the Union o el Estado de la Nación. Acompáñame en esta nueva serie donde vamos a hablar de unos puntos muy importantes sobre el estado actual de la Iglesia. Quise hacer esta serie para describir o comunicar de la manera más sencilla y clara algunas áreas de la iglesia cristiana, creencias, enseñanzas, mensajes, énfasis extremos, creo que por supuesto afectan a las personas. Hace muchos años leí algo sobre Corrie ten Boom, una escritora, autora, misionera, con un gran testimonio de Holanda, ya falleció. Y Corrie ten Boom decía que cada persona holandesa, creyente, era su propio teólogo. Bueno, esto es una realidad no solamente en los holandeses de la época de Corrie ten Boom, sino de los cristianos hoy en día. Basta simplemente entrar a las redes sociales y mirar un sinnúmero y una gama muy extensa de creencias. Cada persona con un teléfono es potencialmente un teólogo, un profeta, un pastor, un maestro e incluso puede llegar a tener muchísimos seguidores. Entonces vamos a empezar con el estado de la iglesia y gracias por tu sintonía otra vez. Y dentro de estos grupos de que vamos a estar compartiendo, voy a empezar con un grupo que yo le he llamado los literalistas. Literalistas, ¿por qué quiero decir con literalistas? Bueno, la palabra literalista, por supuesto, viene de la palabra literal. Literal significa, viene también de la palabra letra y significa que algo es enfático al pie de la letra, que no tiene ninguna variación, ninguna cosa distinta, sino que es exactamente lo que está diciendo, en este caso, la Biblia, las Escrituras. Dentro de este grupo que yo he llamado literalistas, se encuentran distintas denominaciones. Se encuentra lo que se llaman los fundamentalistas, grupo que comenzó como una reacción a las teologías liberales en los Estados Unidos a principios del siglo pasado, de los años 1900. También se identifican muchos de los que he denominado literalistas, se identifican como evangélicos. También están ahí, por supuesto, el grupo más antiguo de los reformados. Y como dije hace un momento, distintas denominaciones, principalmente no carismáticas o pentecostales. Aunque muchas de estas enseñanzas o estos énfasis también se encuentran en grupos carismáticos o pentecostales. Entonces, la palabra literal, como dije, viene de la palabra letra. ¿Y cuáles son los énfasis en estos grupos, estos maestros, estas iglesias, estos pastores o estas enseñanzas literalistas? Bueno, he escrito yo 10 énfasis y dentro de ellos defienden una interpretación literal de la Biblia. Si tú has escuchado o tu posición es creemos en la interpretación literal de la Biblia, entonces muchos de estos énfasis que voy a mencionar dentro de los literalistas pues adhieren a tu posición también. Número 2, dentro de este grupo, no todos, pero muchos dentro de este grupo, hacen un énfasis en el pecado, muchos en la perversión, en la doctrina de la perversión del ser humano, hay algunos de perversión parcial o perversión total, y también un énfasis en la perdición, en la condición perdida del ser humano. Podríamos llamarle las 3P, pecado, perdición y perversión. Número 3, hay un énfasis también en la ley o en la legalidad. Por eso dije que algunos de estos énfasis dentro de este grupo o esta posición que le he llamado literalistas
no necesariamente se refiere a una denominación especial, sino a una percepción, a una manera primordial de ver a Dios y ver las Escrituras. Y entonces hace un énfasis en la ley, un énfasis en la legalidad. Número 4, dentro de este grupo, muchos enseñan que casi toda experiencia espiritual o sobrenatural es falsa. Todo tipo de experiencia que sea más allá de la lectura de la Biblia o de la comprensión de la lectura de la Biblia intelectualmente, toda experiencia extrasensorial, espiritual, sobrenatural, es falsa. Entonces, incluso diabólica. Y, por supuesto, estos sostienen la postura del cesacionismo, que se refiere al final de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo con la muerte del último apóstol en la iglesia primitiva. Y por eso basan su posición, su defensa en el intelectualismo, en la comprensión intelectual, no solamente presente de la Biblia, sino bastante en los reformadores o maestros o teólogos expertos que ha habido a través de los años que defienden esa postura. Y limita casi todo lo que existe de Dios a la interpretación que tienen de la Biblia. En otras palabras, más allá de lo que interpretan los teólogos de su grupo, los maestros de su grupo, los reformadores de su grupo, pues no es verdadero, no es cierto, no es genuino de Dios, porque tienen ese énfasis en el intelectualismo, y casi toda manifestación, revelación, conocimiento que va más allá de eso, pues es catalogado como falso o diabólico. Eso es el punto número 4. Punto número 5, pues basan la mayoría de sus creencias, directa o indirectamente, en los reformadores, sobre todo en Juan Calvino, y también muchos pues con la base en otros teólogos como Agustín y teólogos modernos dentro de esta misma línea. En otras palabras, si no cabe dentro de lo que estos teólogos o estos reformadores han sostenido o han enseñado, pues es descartado mayoritariamente. Eso es el punto número 5. Punto número 6, creen en la Trinidad como doctrina bíblica, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estas declaraciones mías, a algunas personas les van a sonar tal vez hasta un poco insultantes, pero no es mi propósito insultar, sino traer claridad dentro de mi observación a través de los años en mi experiencia. Creen en la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero cuando tú puedes escuchar las prédicas, cuando tú puedes mirar su creencia profunda, su corazón, y estoy hablando otra vez de las creencias, no de manera individual, sino grupal, creen más en la ley, en el Hijo y en la Biblia, en vez de un conocimiento del Padre como doctrina, sí, pero su versión de Dios es más una ley. Dentro de estos grupos es una ley. El Hijo sería la segunda persona de esta Trinidad, y el Espíritu Santo como una persona teológicamente, pero básicamente es reemplazado dentro de su creencia profunda por la Biblia. Entonces es una Trinidad inconsciente, que en vez de ser un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la ley, el Hijo y la Santa Biblia. Número 7. Creen y enfatizan que Dios, y esto también suena duro, pero lo he escuchado, y por eso es que he querido hacer esta serie, porque son cosas muy fuertes y que transmiten a un Dios distinto que Jesús nos viene a enseñar.
He escuchado que Dios está lleno de odio. Su Dios es un Dios lleno de odio todos los días. Y por supuesto tienen bases bíblicas, como el versículo en Salmos que dice que Dios está enojado con los impíos todos los días. Y su versión de Dios es un Dios lleno de odio, porque básicamente, y voy a ir hablando de estos puntos en los siguientes videos uno por uno, básicamente su creencia o su conocimiento es de que Dios santo significa odio. Santidad significa odio, odio al pecado, pero como es santo y como existe el pecado, pues un Dios lleno de odio todos los días. Y pues eso es lo que van a transmitir. Vuelvo a decir que mi énfasis, mi propósito no es atacar, insultar, maldecir, sino a poder comunicar con claridad y poder ver que de acuerdo a Dios, a Jesús, a la Biblia, estas posiciones extremas, interpretaciones, pues no reflejan al Dios que vino y se hizo carne aquí en la tierra, el Señor Jesucristo. Número 8. Se enorgullecen de tener la sana doctrina. Es un orgullo de saber que defienden la sana doctrina dentro de su postura en contra de aquellos que predican error. Número 9. Enfatizan la soberanía de Dios. Como dije y lo repito, no todos estos puntos se refieren a una denominación, a una iglesia, a un pastor, sino a un grupo al cual yo he identificado con el nombre de literalistas para poder ubicar dentro de una sección, dentro de un grupo de creencias de la iglesia. Entonces, número 9, enfatiza en la soberanía de Dios y la perversión del ser humano. Y por supuesto esto incluye a los bebés desde el nacimiento, de la concepción. Es un énfasis en la soberanía de Dios y la perversión del ser humano. Número 10, Dios o la visión de Dios que tienen es que Dios es exaltado, mientras Dios es más exaltado, mientras el ser humano es más humillado o más rebajado. Tanto en las prédicas, en las enseñanzas, en las conversaciones, en la comunicación de Dios, tanto personal o si es de un líder al pueblo, y esto no lo estoy basando en una prédica, en dos prédicas, sino en conocer a personas que se identifican dentro de estos grupos. Mientras más el ser humano es humillado, rebajado, pues de esa manera Dios es más exaltado o glorificado.